las consultas populares y salidas a las crisis. Este análisis va para el señor presidente de la República y su equipo de trabajo sobre la importancia y alcance de 3 proyectos de consultas que harán reflexionar a los ecuatorianos. Señor presidente y ecuatorianos, la crisis del Ecuador de fines del siglo XX y XXI es múltiple. Diversas crisis coinciden en un mismo momento. Aquellas que son fruto de cambios internos, tales como los de su sistema político electoral perverso, la dolarización, sus relaciones sociales y su economía, entre otras, que van en contravía con los procesos de geopolítica del mundo contemporáneo, especialmente con la ausencia de política pública y condiciones internas en lo que respecta al rol del Estado y al peso de los sectores relacionados con la exportación y no la inversión directa, que afectan a la caja fiscal del Estado y a su abultada deuda interna y externa heredada. Pongamos en contexto el tema de las consultas en Ecuador. Van 13 consultas desde que inició nuestra incipiente democracia. Y los cambios siguen siendo esquivos, y los ciudadanos ecuatorianos sin conocimiento de causa volverán a las urnas para pronunciarse sobre la consulta popular y referéndum impulsada por su gobierno. En Ecuador, en mi opinión, tenemos un sistema electoral perverso, con partidos políticos, candidatos y electores flotantes, que sobrevive a una crisis fiscal heredada imposible de cubrir solo con empréstitos de organismos multilaterales de crédito. Y vienen los impuestos al pueblo como el IVA y la focalización de los subsidios, que alterarán la subida en misericordia de los artículos de primera necesidad por la nulidad del gobierno en el control de precios. En todo caso, en el tema de recursos para salvar la caja fiscal deficitaria, siempre habrá la presencia de los famosos lobistas que están cerca de los gobiernos de turno, que se apoderan de información privilegiada y comprarán parte de la deuda interna y externa. Y el otro cliente a echar mano es el banco del IES, vendiéndole bonos basura. Consulta número 1. ¿Qué propone en su consulta referéndum? Los votantes decidirán en esta ocasión sobre los siguientes temas. 1. La participación de militares en el control de armas. 2. El aumento de penas para delitos vinculados al crimen organizado. 3. La posibilidad de que la fuerza pública emplee armamento decomisado a criminales. 4. Permitir la extradición de connacionales. 5. Reconocer el arbitraje internacional en controversias comerciales. 6. Luz verde al trabajo por horas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto costará su consulta en medio de esta crisis fiscal y moral? A mi juicio, la consulta es inoficiosa y casi imposible de ejecutarla. Yo pregunto, ¿recuerdan si se cumple a cabalidad la consulta de Lazo, que el pueblo lo dijo no a la explotación petrolera del Yasuní y a la exploración de la minería del Chocó andino? Es decir, veo contradicción. Por un lado, el gobierno actual está desesperado por dinero y lo gasta en la consulta, que cuesta aproximadamente $55 millones. En mis investigaciones van 13 consultas, referéndums en Ecuador, y que yo sepa, la pobreza sigue vigente. Existen más pobres y más ricos explotadores. En todo caso, a mi juicio, la resolución de la crisis no es fácil de solucionarla. Hay salidas estructurales, pero no por consulta coyuntural como la de su propuesta, señor presidente. Lo cierto es que un día después de haber aprobado el calendario de la consulta, el Consejo Nacional Electoral prevé definir el plan operativo y el presupuesto bordeará los $55 millones. ¿Quiénes y cuántas personas deberán sufragar? En Ecuador el voto es obligatorio para los ciudadanos desde los 18 años de edad hasta los 64 años de edad. El padrón lo componen 13.6 millones de personas, incluyendo a quienes ejercen el voto facultativo como adolescentes, uniformados de la fuerza pública, inmigrantes, etc. ¿Cuántas preguntas tendrá la consulta? En total son 11 las preguntas, 10 de ellas formuladas por su gobierno y una por la enmienda constitucional de iniciativa de Guillermo Lasso, que fue aprobada por la Asamblea para que los militares puedan coordinar acciones con la policía para enfrentar a las organizaciones criminales. No hace falta enumerar las preguntas, que ya son públicas, a más que en mis charlas a nivel nacional los argumento y sostengo que cualquier reforma parcial
parcial o total a la Constitución o ley si no va acompañada por una política pública. La consulta, venga de donde venga, no sirve para nada. Ver mi video en redes sociales. ¿Qué son las políticas públicas? Salidas diferentes a su consulta popular. Consulta número 2. Las reformas parciales estructurales del Estado aprobadas por la Corte Constitucional, impulsada por el doctor Orlando Amores Terán, dictamen número 7-19-RC-19. Jueza ponente Carmen Corral Ponce, Quito, 5 de noviembre del 2019. Caso número 7-19-RC-19. El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador dictaminó la vía respecto a una propuesta de modificación parcial constitucional relacionada con los siguientes temas. 1. Eliminación de la función de transparencia y control social y sustituir esa denominación por órganos de control. 2. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 3. Sustituir la denominación de Asamblea Nacional por la de Congreso Nacional. 4. Estructurar el Congreso Nacional en 2 cámaras, de senadores y de diputados. 5. Limitar el número de diputados por provincia. 6. Limitar el número de senadores por provincia. 7. Transferir las atribuciones de asignación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Cámara de Senadores del Congreso Nacional. 8. Eliminar como función del Estado la denominada función electoral. 9. Sustituir el Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo Electoral. Y 10. Eliminar las regiones de la organización territorial del Estado, conservando las provincias, cantones y parroquias rurales. En lo principal es una reforma estructural parcial a la estructura del Estado, que además concluye que la prohibición absoluta de reelección de senadores y diputados que plantean los proponentes no implica una restricción de derechos, sino una regulación del derecho al sufragio pasivo. No está por demás, señor presidente, revisar esta consulta, muy a pesar de que se diga que no le dan los tiempos. Consulta número 3. Asamblea Nacional Constituyente. Esta propuesta es del Movimiento Patriótico Ecuador Libre y Eterno. Lanza su tesis como única salida para que el Ecuador pueda sobrevivir como nación y disponer mejores condiciones de vida. La propuesta es una Asamblea Nacional Constituyente, pero no convocada por el gobierno, sino convocada por el propio pueblo, con el 12% de firmas del padrón electoral, conforme lo determina el artículo 444 de la actual Constitución. Problemas que aspira a resolver con la Asamblea Nacional Constituyente. 1. Recuperar el patrimonio social nacional sustraído por los gobiernos de Correa, Moreno, Lazo. 2. Recuperar las 200 millas del mar territorial que se lo conoce como la Convemar. 3. Recuperar el dinero robado de las arcas fiscales por la corrupción que se calcule en 70.000 millones de dólares. 4. Respetar la propiedad de administración del IES según lo que dispone el artículo 372 de la Constitución de la República. 5. Fuerzas Armadas. La Constitución de la República debe establecer funciones específicas para las Fuerzas Armadas, siempre al servicio del pueblo y no para perpetrar la dominación social de las castas ni someter bajo su rol a la Policía Nacional. 6. El libre ingreso a las universidades como lo determina la Constitución de 1978, artículos 40 y 41. 7. Máximas penas para quienes cometen fraude electoral. 8. Fortalecer la capacidad productiva del Ecuador. 9. Reconstrucción del sistema educativo y de salud. 10. Depuración del sistema jurisdiccional. ¿Qué reformas requiere esta propuesta número 3? 1. Las firmas y las reglas para el proceso electoral, a sabiendas que a los ecuatorianos, a los partidos políticos y a los organizadores de los procesos no les gusta los proyectos a mediano y largo plazo y terminarán cediendo a consultas demagógicas. 2. ¿Quiénes podrán ser candidatos? Todos los ecuatorianos mayores de edad sin necesidad de auspicio de partidos políticos, con el respaldo del 1 por 1000 de firmas de ciudadanos de la provincia y del país. 3. Las elecciones de asambleístas constituyentes se realizaría en forma individual en base al número de o representantes por provincia y del país. 4. Los partidos políticos pueden proponer y auspiciar el número de representantes por provincia y a nivel nacional, pero todos ellos se someterían a elección personal. 5.
Las elecciones se realizarán hasta 60 días antes de la fecha de los procesos electorales en los organismos electorales provinciales o nacionales y no podrán ser objetados salvo que las firmas sean falsas. 6. La única forma de legitimar y contabilizar la expresión genuina de la votación popular será a través de las papeletas, las mismas que se resguardarán con las debidas seguridades durante un lapso mínimo de 120 días para cualquier reclamo o impugnación. 7. Los resultados electorales deben ser públicos y no pueden tener restricciones de ninguna naturaleza para su inmediata difusión. 8. Los proclamados como representantes de elección popular a cualquier nivel, al detectarse irregularidades en el proceso eleccionario para su designación, perderán dicha representación en forma inmediata por irrespeto a la voluntad del pueblo. 9. En caso que la suma de votos nulos emitidos para la designación de cualquier autoridad supere el 50% de los sufragantes, se deberá convocar a nuevas elecciones en 30 días. 10. No será válida la convocatoria a un proceso eleccionario si el listado del registro electoral del Consejo Nacional Electoral supera el 2% del total de ecuatorianos habilitados según el último censo del INEC. 11. Ningún partido, movimiento político o colectividad dispondrá de más de un miembro del Consejo Nacional Electoral y en los organismos electorales de carácter provincial. 12. Las juntas electorales estarán conformadas por estudiantes de los 2 últimos años equivalentes del nivel secundario de estudios. 13. Cualquier atentado a la transparencia democrática de un proceso electoral o cometimiento de fraude comprobado en forma individual o colectiva luego del debido proceso recibirán una pena de prisión de 30 años y la pérdida completa de su patrimonio personal como forma de compensación del daño ocasionado. Recomendación personal: no descarto la validez meridiana de su consulta, señor presidente, mas miro la crisis, miro la inoportunidad y veo que no son reformas estructurales al Estado que vayan a mejorar la situación económica y de gobernabilidad de los ecuatorianos, y me atrevo a concluir que se debe hacer un esfuerzo en mirar o llevar a debate y sopesar las 3 consultas para este gobierno de transición y, de ser el caso, para su legítima aspiración de las elecciones del 2025. Lo que no está escrito en este audio y video es válido el Código de la Democracia y mi libro, señor juez, yo acuso Ecuador sin política pública. Muy atentamente, doctor Manuel Pozo Zumárraga, profesional del derecho sin vinculación política alguna, investigador en política pública, seguridad social y adultos mayores. Muchas gracias, ecuatorianos decentes.